Es cierto, Lucilio, que te indignas y te lamentas de cualquier infortunio sin darte cuenta de que en estos accidentes no existe otro mal que indignarse y lamentarse. Si me preguntas te diré que, según pienso, el único infortunio para el hombre es el de creer que en la naturaleza existe alguna cosa que constituya para él un infortunio. No me soportaré el día en que no pueda soportar un infortunio. Séneca. Las quejas son algo que encontramos por todo lado. A donde quiera que vamos, podemos contar con que habrá un ser humano quejándose de alguna cosa. Que del jefe, que de la pareja, que del gobierno, que no sé qué, que no sé cuánto. Nos quejamos por deporte. Sin embargo, las quejas son muy negativas para nuestra vida, especialmente para el que se queja. Es por eso que los estoicos tenían serias razones para detestar las quejas. En este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar de por qué existen las quejas, cuál es el origen evolutivo, por qué las quejas son una pérdida de tiempo y las razones estoicas por las cuales detestaban las quejas. Para que de esta manera evites tú ser de esos que andan quejándose por todo y puedas entonces vivir una vida extraordinaria, libre de quejas. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que es urgente, empecemos ya mismo. Bien, como lo dijimos antes, las quejas están por todo lado. Uno de los deportes favoritos de los seres humanos es quejarse. Miremos este dato que encontramos en el libro El arte de vivir como un estoico. Según un estudio de Marshall Goldsmith, citado por la Harvard Business Review, la mayoría de los empleados se pasan 10 o más horas al mes quejándose de sus jefes o directivos, o escuchando a otros quejarse. Más sorprendente aún resulta el hecho de que casi un tercio de todos los empleados se pasan 20 o más horas mensuales quejándose o escuchando quejas. En la mayoría de empresas encontramos estos datos que son sorprendentes. La mayoría de empleados, más del 50%, pasan 10 horas al mes escuchando quejas o quejándose. Y hay un tercio de ellos que pasa 20 horas al mes. Esto obviamente es una pérdida de productividad enorme, pero no solo en las empresas. Va uno, por ejemplo, cuando deja a los chicos en el colegio y los padres quedan por ahí y los encuentra quejándose de los profesores, del clima, de no sé qué, de no sé cuánto, de todo. Reuniones sociales y no faltarán 2 o 3 que se quejan que porque esto, que por aquello, que por todo lado. Entonces, las quejas son algo que están presentes en toda la humanidad. Pero, ¿y qué constituye una queja? Pues bien, hay algo que puede ser una observación. Yo puedo decir hace calor, o puedo decir tengo frío, o puedo decir me duele la cabeza. Eso es un dato, eso es una observación. Sin embargo, la queja constituye ese mismo dato con una carga emocional negativa. Ay, qué calor que hace, no lo puedo resistir, pero cómo sé qué día tan espantoso esto. O pues, qué dolor de cabeza, ay, es que esta cabeza se me va a estallar, ay, yo ya no puedo más con esta cabeza. Mi jefe, no, es que ya no puedo más con ese jefe, es que me toca el peor jefe del mundo, ¿cómo es posible? Mis clientes, ay, no, es que tengo los peores clientes del mundo, es que la gente ya no. La queja es esa misma observación con una carga negativa. ¿Y por qué las quejas son tan omnipresentes? ¿Por qué las encontramos en todo lado? Pues bien, porque tienen raíces evolutivas. Lo primero es que nuestra mente tiene un sesgo negativo que proviene de la selección natural. Resulta que nuestros ancestros, donde se criaron nuestros ancestros, pues era un entorno muy peligroso. Habían depredadores, habían tribus hostiles, habían sequías, habían problemas para encontrar alimentos. Entonces, los primeros seres humanos, quienes más vivían preocupados, quienes más vivían fijándose en las posibles cosas
negativas que ocurrían eran aquellos que tenían más probabilidades de sobrevivir. Entonces, como sobrevivían los más paranoicos, pues esos fueron los que pasaron sus genes a la siguiente generación y por eso estamos aquí nosotros, una banda de quejosos. Y hay otra razón fundamental para que exista la queja y es nuestro ego. Y ese ego me hace ver a mí las cosas de forma distorsionada. Resulta que nosotros los seres humanos, como tenemos esa construcción en nuestra mente, el ego, pues somos egocéntricos y tenemos la tendencia a darle mucho más importancia a mis sensaciones, a mis opiniones, a mis puntos de vista. Cosas que le pasan a todo el mundo, yo las veo como, ay, es que yo soy el más de malas, mira lo que me está pasando. Entonces, eso hace también que se refuerce nuestra tendencia a quejarnos, porque pensamos que aquello que nos pasa a nosotros es especial, es diferente, que somos los más de malas o que somos de los que más se aprovechan las otras gentes. Entonces, cuando no es así, resulta que los infortunios, las calamidades, los inconvenientes le pasan a todos. Pero como nosotros tenemos ese punto de vista tan sesgado, entonces le damos más importancia a los tropiezos, a los infortunios, a las incomodidades que nos ocurren a nosotros y entonces nos quejamos. Pero resulta que eso es algo general. Y otra de las razones para las quejas que también proviene de esa forma de ver sesgada, de esa forma de ver egocéntrica, es que no vemos la realidad tal cual como es. Entonces, muchas cosas que realmente ocurren a todas las personas, nosotros irracionalmente tendemos a pensar que es que la vida se ha ensañado con nosotros. Si nosotros pudiéramos ver la realidad como era el compromiso de los estoicos estaban comprometidos a salir de ese punto de vista egocéntrico que tiene el ser humano por defecto y ver la realidad tal cual como es. Si nosotros hiciéramos eso, veríamos que muchas de las cosas por las cuales nos quejamos son ridículas. Entonces, esos son, a mi entender, los orígenes de la queja. El sesgo negativo, el ego que nos hace verlo y la irracionalidad también de nosotros los seres humanos. Y hay algo que también contribuye a que andemos quejándonos y es el hábito. A la mayoría de las personas les resulta tan fácil quejarse que con frecuencia no son conscientes de ello. Para muchas es una suerte de mala costumbre arraigada. Por lo tanto, la única manera de romper el mal hábito es dar un paso mental atrás, darse cuenta de cuándo aparece la queja e intentar detener la conducta. Nosotros muchas veces nos quejamos en piloto automático, ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos quejando, que nos estamos convirtiendo en una persona quejumbrosa, que estamos agobiando al resto de personas porque nos quejamos automáticamente. Y eso ocurre porque tenemos un bajo nivel de conciencia, vamos actuando por hábitos, por instintos, por condicionamientos que hemos creado. Entonces, una de las claves para empezar a dejar las quejas atrás es empezar a prestar atención a lo que está ocurriendo aquí y ahora, en el momento presente, ver qué ocurre en nuestra mente y ver qué es lo que estamos haciendo. De esta manera nos vamos a dar cuenta cuando estamos quejándonos de más o cuando estamos quejándonos y vamos a darnos cuenta de lo inútil que son las quejas. Y es que a pesar de que somos tan aficionados a quejarnos, la verdad es que la queja no soluciona nada. Solemos quejarnos como una forma de desahogo, pero además también es porque es algo muy fácil. Pongamos por ejemplo en la oficina es más fácil quejarse a espaldas del jefe que ir a hablar directamente con el jefe. Entonces, nosotros podríamos, si hay cosas negativas en la oficina, pues hablarlas directamente de una forma constructiva y quizá nuestra situación mejore, se puedan solucionar aquellas cosas de las que nos quejamos. Pero eso requiere valentía porque hay cierto riesgo en enfrentar a las personas y decirles las cosas. Entonces preferimos por ahí como una Magdalena ir quejándonos por las esquinas. Entonces es mucho más fácil quejarse. Requiere más valentía aportar esas críticas constructivas.
La mayoría de la gente entonces prefiere la queja como una forma de desahogo, pero eso no soluciona nada. Y hay otra cosa también que ocurre y es que las personas que suelen quejarse, que todos hemos conocido personas que se quejan un montón por todos los lados, es como si fueran con una nube negra negativa, una nube negra de energía negativa psicológica para todas partes y a todo lado donde llegan enrarecen el ambiente porque empiezan a descargar su letanía de quejas y obviamente la gente empieza a aburrirse. Pero no solo eso, aquellas personas que se quejan de más, a la persona que más daño hacen es a ellos mismos. ¿Por qué pasa esto? Pues bien, las cosas a las que yo les presto atención, donde yo fijo mi atención, son las cosas que florecen en mi vida. Einstein decía que la decisión más importante que tiene que tomar un ser humano es si considera que el universo es amistoso o que es hostil. Entonces, una persona que anda quejándose todo el día ha decidido que el universo es hostil y entonces esa persona lo que hace es ver hostilidad por todo lado. Nosotros tenemos una visión selectiva porque resulta que a nuestro alrededor hay millones de estímulos. Nuestro cerebro no puede prestar atención a todas las cosas. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Filtra de acuerdo a ciertos valores. ¿A qué le voy a prestar atención? Pues que a mí me interesa esto. Entonces, nuestro cerebro presta atención a esas cosas. Cuando yo ando quejándome, le estoy diciendo a mi cerebro, fíjate en las cosas negativas y dale más importancia a las negativas. Y resulta que hay un montón de cosas positivas en nuestra vida. Entonces yo he decidido que le doy más importancia por el sesgo de negatividad del cual hablamos al principio, le doy más importancia a las cosas negativas y por eso parece que mi vida es mucho más negativa y estoy dejando a un lado sin notar, sin valorar las cosas positivas, el montón de cosas positivas que hay en mi vida. Entonces cuando yo ando quejándome, lo que he decidido es darle más énfasis a la negatividad en mi vida y eso obviamente tiene consecuencias negativas en mi bienestar emocional. ¿Y por qué los estoicos odiaban las quejas? ¿Cuáles eran las razones? Volvamos otra vez con el libro El arte de vivir como un estoico. El propio Einstein, que rechazaba la creencia en un Dios personal, al igual que los estoicos, y no era religioso en un sentido tradicional, advertía que todo aquel que ha realizado avances genuinos en la ciencia se haya movido por la profunda reverencia hacia la racionalidad que se manifiesta en la existencia. Una observación muy estoica. En otras palabras, si pudiéramos ver y entender cómo opera el universo en su conjunto desde una perspectiva cósmica, lo veríamos como un perfecto y hermoso modelo de excelencia. Y continúa. Por consiguiente, cuando nos quejamos, expresamos decepción ante el orden perfecto de la naturaleza. Por eso los estoicos se oponían con tanta energía a las quejas, dado que en la naturaleza todo sigue un patrón racional, incluso si no somos capaces de apreciarlo al instante en su totalidad. Quejarnos de algún suceso trivial supone insulto a la bondad del universo mismo. Bien, los estoicos, al igual que Einstein, se maravillaban por el orden, por la armonía que hay en el universo. Y es que esa es una de las cosas que más perplejo deja a los científicos. ¿Por qué nuestro universo es ordenado? ¿Por qué no hay caos? Entonces, los estoicos, al ver lo que podían observar del universo, decían que el universo funciona con armonía, que hay orden y que ese orden obedece a cierta racionalidad. Entonces, aunque decían los estoicos que ellos no podían entender el orden completo del universo, pues de todas maneras decían, si el universo es racional, si el universo es ordenado, todo lo que ocurre en el universo es ordenado. Y entonces nosotros lo que debemos hacer es aceptar las normas del universo. Cuando yo me quejo que porque llueve, que porque hace calor, que porque hay sequía, que porque no sé qué, porque los humanos son así, que porque los mosquitos, que porque no sé qué, me estoy quejando del orden del universo y para los estoicos eso era pecado capital. Y hay una cosa que ocurría también, los seres humanos, ¿cuál es su característica principal? La racionalidad. Volvamos otra vez con el libro.
Y habida cuenta de que la racionalidad es la característica definitoria de la naturaleza humana para los estoicos, nacemos para desarrollar nuestras facultades racionales. Esto nos permitirá vivir de forma pacífica y reflexiva, alcanzar un buen carácter interior y contribuir a la sociedad. Llegados a este punto, podemos captar en todo su significado lo que querían decir los estoicos con sigue a la naturaleza. Para vivir una vida humana feliz, hemos de alinear nuestra mente y nuestra voluntad con la naturaleza. De esa manera, nos afanaremos en ser perfectamente racionales y virtuosos, como, a su juicio, lo era la naturaleza. Aceptaremos el destino y honraremos sin queja todas las leyes naturales, y una vez que lo hagamos, la vida fluirá con suavidad, porque viviremos en armonía con la realidad, de la manera más profunda posible como seres humanos racionales. Entonces, una de las máximas de los estoicos es vivir de acuerdo a la naturaleza. Y resulta que la característica natural del ser humano es ser racional. Entonces, nosotros somos seres racionales y el universo tiene detrás una racionalidad. Entonces, nosotros deberíamos desarrollar nuestra cualidad racional. Y es que resulta que, como dijimos al principio, una de las características de las quejas es su irracionalidad. Nos quejamos por cosas que realmente no tenemos que quejarnos. Por ejemplo, decían los estoicos, tú conoces a alguien que es mentiroso, entonces tú ya sabes que esa persona es mentirosa. ¿Por qué entonces cuando te miente te sorprendes? Entonces, si ya sabes que una persona es mentiroso, lo irracional es sorprenderse de que diga mentiras. Ya sabemos también, por ejemplo, que con los seres humanos encontramos seres humanos que tienen diferentes valores, algunos bastante dudosos. Entonces ya sabemos que hay otras personas que suelen enfadarse un montón. Entonces cuando, por ejemplo, tu jefe se enfada, ¿por qué te sorprendes tú? Si ya sabes que las personas se enfadan, ¿por qué te sorprendes al tener un jefe que se enfada? ¿Quién te dijo a ti que a ti no te iban a tocar jefes que se enfadan? Entonces, ese es el tipo de irracionalidad contra la cual hablaban los estoicos. Otro ejemplo que ponían era el clima, quejarse porque hace mucho calor, quejarse porque hace mucho frío. Ya sabemos que el universo funciona así, que hay épocas donde hace frío, hay otras épocas donde hace calor. ¿Por qué te quejas cuando ya sabes qué es lo que ocurre, cómo funciona el universo? Que tu pareja te fue infiel. Ya sabes que hay algunas parejas que son infieles o en algún momento has escuchado que todos los seres humanos son fieles. Pues no, eso no ocurre. Entonces cuando te ocurre a ti, pues no es lógico, no es racional sorprenderte. ¿Quién te dijo a ti que ibas a estar exento de que cometieran una infidelidad? Ya sabes que existe la deshonestidad en el mundo. No te sorprendas que te encuentres con alguien deshonesto. Y los estoicos nos daban una razón más para no quejarnos. ¿Qué decían los estoicos? Decían que la vida, pues ya sabes cómo es. Tú sabes que ocurren cosas buenas, cosas malas, unas positivas, unas negativas, unas más agradables, otras menos desagradables, pero tú tienes que saber cómo es la vida. Y los estoicos lo que decían es que la puerta siempre está abierta, que si la vida se te vuelve una carga, que siempre está abierta la puerta. Pero los estoicos no decían eso para animarnos a abandonar la vida, sino que decías, vale, tú sabes que la puerta está abierta, pero has decidido quedarte, tú has decidido quedarte en esta vida, porque es lo que deberíamos hacer, porque vale la pena. Entonces no te quejes. Que si una fiesta está mala y tú te quedas en esa fiesta, a pesar de que está mala, ¿de quién es la culpa? Pues tuya, que persistes en quedarte en la fiesta. Entonces los estoicos decían lo mismo, aquí está la fiesta que tenemos en este universo, es como es. Entonces tú has decidido quejarte, lo que implica que has aceptado las condiciones. Entonces quédate sin protestar. Esas son las razones por las cuales los estoicos nos decían que no debíamos quejarnos. Ahora bien, si tú quieres también saber cómo reaccionar ante un insulto, qué nos decían los estoicos que deberíamos hacer cuando alguien nos insulta, pues por aquí te dejo un episodio donde podrás darte cuenta de qué nos decían los estoicos con respecto a eso. Te veo en el siguiente episodio.